Tema número 9. Hasta acá entra la prueba para el día de mañana, ¿ya? No se olviden, jóvenes, señorita. Mañana, prueba. Ustedes ya saben la hora, son 20 preguntas. Una sola opción. Ya, marquen su asistencia, por favor, esta semana no hay tarea. Prepárense, ustedes saben, una vez más repito, ya saben la hora, cuántas preguntas son, ya saben el mecanismo, porque ya sé esto, pero no. Yo creo que tienen toda la experiencia del caso. Hasta este tema entra el examen. La lectura en las empresas. ¿Por qué está considerando este tema en la administración de empresas? La lectura. Se ve, por ejemplo, de que lo que trabajamos en empresa, siempre hay productos que traen cierta denominación, o sea, ciertas escrituras para entender. Pues de repente en inglés, ¿no? Normalmente el tradicional que es el castellano, ¿no? Y la lectura en las empresas, en los productos, por ejemplo, en el caso de la farmacia, ¿no? La lectura, por ejemplo, están clasificados los medicamentos, unos por abecedario, o sea, A, B, C, otro, por ejemplo, por estructura química, o sea, por decir lo que son desinflamantes, lo que son para el dolor, así están clasificados, ¿no? Esa es la lectura. En el caso, en cambio, en el caso de los productos que se envasan, ¿sí? Se envasa un producto, ya sabemos pues, cuál es la parte lateral, cuál es la parte frontal, la parte de arriba, de abajo, lo que están, ¿no?, embalando un producto. Si hay un logotipo, ya saben qué parte van a ir, ¿no? ¿Para qué? Para hacer lectura. Aquel que compra un producto, lo primero que hace es mirar, ¿no? ¿Qué producto es? ¿Sí? Cantidad de kilos, mención del precio, por dónde debo abrir la caja o el envase. Pues esa es la lectura en las empresas, ¿no? Generalmente. Pero últimamente se está incluyendo la lectura en las empresas como un complemento al trabajo. De repente, de lo que uno ya sabe, capacitarnos más o buscar más información. Ejemplo, hay empresas de que tienen una biblioteca. No todas, por ejemplo, hay empresas que tienen alguna biblioteca, en el caso de las agroexportadoras. Algunas empresas tienen su material bibliográfico, o sea, su biblioteca, donde, por ejemplo, llega un ingeniero a recibir un curso, una capacitación por la empresa A, llega con todo su material de capacitación y lo deja ahí. Viene el gerente, administrador, el jefe personal, tiene la misma opción de ir y revisar y ver como capacitación, ¿no? Como implementando nuestros conocimientos. O sea, la lectura en la semana. O sea, esto es cuando nos referimos a lo que es capacitación en lo laboral. Existe la lectura recreativa. Los momentos, por ejemplo, de receso o de almuerzo, que nosotros llamamos de descanso, ¿no? O de espera. A veces uno llega a la oficina, ve en la biblioteca, o hay una revista, o un boletín de información. No va, coge, pum, hace lectura mientras está esperando su turno, o de repente la hora que atienden, empieza a hacer lectura. Lo relacionado a la empresa, qué mercados tiene, a cómo está el producto, qué tiempo se demora, qué otros productos están comprando las empresas que están en competencia. Y así, la lectura. ¿Qué permite la lectura en lo laboral? Una vez más, capacitar, implementar, al recurso humano. Tengo conocimiento de que en las empresas agroexportadoras, cada vez que hay un error o una falla por parte de los trabajadores, convocan a reunión. Y ahí está de repente el jefe personal, el jefe de campo, el ingeniero que está a cargo de ese grupo. Y agarra y dice, ¿no? Mire, hemos encontrado los errores en tal lote, o en tal sector, o en tal grupo. Pero generaliza. Por lo tanto, acá tenemos material de información donde nos indica que están cometiendo falta. Y no es así.
o sea, con lectura, con material bibliográfico en la mano, hablan, capacitan, corrigen las faltas de los trabajadores en el sector indicado. Esa es la lectura. Permite, una vez más, repito, corregir errores, capacitarnos, implementarnos, recoger experiencias de otros centros de trabajo. De repente, en otros países, para empacar, por ejemplo, la vid, hay otro mecanismo que es diferente al que están realizando en el Perú. Y empiezan a leer, a hacer lectura y se dan cuenta de que sí es cierto. De que sí es cierto. No, de que hay diferencia. Pero el producto llega al mercado y tiene su acogida, pero tiene diferente forma de embalarlo, de procesarlo. Entonces miren ustedes la importancia de la lectura en lo laboral. De repente, ahora que están de moda los sindicatos, aunque no tengo mucha fe en ellos, escuché por la radio de que habían elegido nuevos sindicatos, un noticiero radial, que habían una obra exportadora que habían elegido nuevos sindicatos, o sea, nuevos integrantes, pero no en su totalidad, algunos habían sido ratificados en el cargo. ¿Por qué? Porque dicen, conocen de su cargo, conocen de sus funciones. Así dicen. Y uno de ellos fue entrevistado y decía, bueno, mire, según los derechos que hemos adquirido en el sector agrario, son los siguientes, y empieza a leer, yo lo he escuchado. En el artículo tal, inciso tal, comenzaba a leer. Y dejo acá constancia al señor periodista, este boletín informativo. Ajá. La lectura en lo laboral, la lectura en los derechos laborales que han logrado reivindicar los trabajadores en las empresas o agroexportadoras. Esa es la importancia de la lectura en lo laboral. La lectura estimula la comunicación y el intercambio de información entre trabajadores. Cierto. Cierto. Me dicen de que, aparte de los boletines, reúnen a los trabajadores en las empresas agroexportadoras y le pasan los videos de que cómo trabajan, ¿no?, los recursos humanos en la empresa, en el campo, cómo la procesan, cómo la transportan, cómo llega al mercado y cómo la compran allá. Cómo están los clientes, las empresas que compran los productos. Video. Pero sin embargo, estos videos, ¿qué cosa hacen? ¿Qué cree en el trabajador? Después que terminen de visualizar, ¿no?, esa información visual, van al puesto de trabajo y empiezan a conversar. Mira, hasta dónde llega nuestro producto. Mira lo que nosotros estamos logrando con nuestro trabajo. Mire nuestra experiencia en este trabajo, cómo hace de que este producto tenga presentación, imagen en un mercado, pues hace. Es el intercambio, ¿no? La lectura visual permite el intercambio de información, permite el intercambio de conocimiento y de experiencia entre los trabajadores. ¿Y esto qué conlleva? A que el trabajador se sienta, mire, la lectura, ¿qué conlleva? Que el trabajador se sienta valorizado, que el trabajador se sienta estimado, se sienta respetado, ¿no?, dentro de una empresa, con la información visual que le están pasando, ¿no? Entonces, toda esta información, repito, ¿no?, ¿a qué conlleva? A que esta lectura visual existe el intercambio de información. ¿Qué dices tú de esta información? ¿Qué dices tú? Sí, o sea, empieza el intercambio en la hora de desayuno, en la hora de almuerzo, o en la hora que nos regresamos de la movilidad. Ahí vamos a intercambiar, sí, mira hasta dónde llega nuestro producto, mira, así es una forma de estimular la lectura visual. ¿A qué conlleva el intercambio de conocimiento e información, dándole el verdadero sitial al trabajador dentro de una empresa o dentro de un trabajo? Entonces, miren la importancia de la lectura. Otro, por ejemplo, obligan a su personal que cuando son contratados por una empresa, un ejemplo de Raleo. Hoy en día, que ahí estamos en pandemia, antes de ingresar, se entregan unas hojitas informativas, donde están todos los protocolos de bioseguridad.
para la empresa, para la persona y para el producto. Tiene que leer. Lean, por favor, ahí están las instrucciones de bioseguridad. Acá en la empresa. Que hace el trabajador y llega a su casa, en el espacio libre, y empieza a leer. Tengo que hacer tal tipo de protección higiénica con mi persona, con mi vestuario, cómo voy a trabajar, entonces, cómo voy a ingresar, qué protocolos tengo que cumplir. O sea, las cartillas informativas es la lectura hoy en día. Otro, por ejemplo, en la parte de la entrada de la empresa, hay un letrero grande con todas las recomendaciones del caso antes de ingresar a la empresa. Ahí está. Esa es la lectura de la empresa. ¿Qué permite? Un complemento más a tu trabajo. Y si bien es cierto, a veces el trabajador, como dicen, le dicen una vez, le dicen un día lunes, mañana se olvida. Pero si está constantemente con la lectura, con la información, con la comunicación, eso se establece en el cerebro, se establece en la persona. De tal manera que ya lo toma como un mecanismo más de trabajo. ¿Y eso gracias a qué? A la lectura. O sea, miren el gran arraigo de la lectura que está teniendo hoy día en las empresas. ¿No? El intercambio de información entre los trabajadores. La lectura es relajante, cierto, lo que contribuye a disminuir el estrés e incrementa la concentración. Cierto, cierto. Hay personas o hay trabajadores que leen, por ejemplo, para relajarse. Sin embargo, hay otros utilizan otro mecanismo, ¿no? Ven, escuchan música. Otros van a practicar la natación. Otros a correr. Sí, pero hay otros que van por la lectura. Encuentran ahí, está comprobado. Encuentran ahí, encuentran tal espacio de relajamiento, tal espacio que te permite, ¿no?, despojarte de todos esos elementos negativos que te mantiene, si se puede decir, agobiado, aburrido, a que lleves una vida o una rutina que no sabes qué hacer, de desesperación. Pero comprobado está que la lectura relaja, como lo puede hacer cualquier otro mecanismo, repito, la música, la natación, ¿sí?, el deporte, eso está comprobadísimo, que sí relaja. Pero hablando de lectura, es un aporte más al trabajador. Lee a tal forma de que se crea un mundo a la lectura. Son lectura de relajación. Y se despeja de las preocupaciones, se despeja de los problemas. De tal manera que, como dice, queda relajado, queda, si se puede decir, una mente limpia, sana, sin preocupaciones. ¿Y esto qué permite? A que el trabajador llegue a una concentración bien plena, bien decidida. ¿Y en qué va a repercutir esto? Una producción eficaz. Esa es la lectura. Muchos, por ejemplo, ahora poco escuché al escritor premio Nobel, Mario Vargas Llosa, donde, por ejemplo, usted ha visto sus obras literarias. Siempre se refiere a algo, siempre se dedica a algo. ¿Cuánto, por ejemplo, de su obra, ¿no?, literarias, de Vargas Llosa, por ejemplo, han cogido para hacer la realidad en miniseries o series o películas? Sí, miren la lectura a cómo llega. ¿No? El Vargas Llosa, por ejemplo, como cualquier otro escritor, tiene que crear un mundo de lectura imaginaria que lo transforma en algo real, lo escribe. Y miren cómo la lectura imaginaria escrita pasa pues a una lectura viva, que son, una vez más repito, las miniseries, las series, las películas. Entonces miren ustedes la lectura cómo contribuye, ¿no?, a esa mente sana, a esa mente libre, con espacio de concentración a un determinado trabajo. Esa es la lectura. La lectura dice que promueve un entorno de trabajo más amigable y saludable.
Es cierto, eso es cierto. Imagínense usted que son estudiantes que están, por ejemplo, ya, ¿qué le falta para terminar? ¿No? A través de la lectura, yo sé que muchos comparten temas de experiencia común, o de repente profesional, o de repente social. Había un libro donde en un grupo de alumnos me hablaron sobre de la política. Por ejemplo, me pusieron cómo tiene un nombre este librito, la crisis, el cáncer político. Un grupo de alumnos me trató un tema sobre el cáncer político. El cáncer es una enfermedad que no tiene remedio, como no tiene cura. Y ellos cogieron el cáncer político, desconozco al autor, pero sí, el cáncer político. O sea, la política no tiene cura, dicen el Perú. ¿Pero por qué? Comencé a escuchar los aportes. Si imaginémonos nomás los últimos años de los presidentes, así, rápido. ¿Cómo está la imagen política del Perú a nivel mundial con sus últimos presidentes? ¿Cómo están? Encarcelados, enjuiciados, fugitivos, en un marco de corrupción. Entonces, en ese texto, o en esa obra, ellos habían analizado. Ahora un periodista saca, por ejemplo, la obra del Lagarto, creo que no sé, una alusión, creo, a un expresidente. Miren ustedes, la lectura. Es igual. ¿Qué permite la lectura? Por ejemplo, una vez más, un entorno amigable, saludable. Los médicos, por ejemplo, ellos constantemente tienen que hacer lectura. Dueños, por ejemplo, de clínicas. Ellos automáticamente tienen una parte de una biblioteca. Virtual tienen una biblioteca donde están los textos que uno va a coger. O sea, los médicos constantemente tienen que estar actualizados. Constantemente tienen que estar haciendo lectura de los últimos avances, los últimos descubrimientos en la medicina. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas enfermedades. Aparecen nuevas enfermedades. ¿Y qué permite, por ejemplo? Un doctor, por ejemplo, de Perú se conecta con un doctor cubano. Intercambian experiencias. ¿Qué permite la lectura? Un trabajo más amigable, más saludable, sin fronteras. La lectura. ¿Se dan cuenta? Miren cómo la lectura en el campo de la medicina permiten a los médicos intercambiar experiencias con médicos de otros países en vista de los últimos descubrimientos o los últimos aportes de la medicina. O sea, los nuevos avances en medicina, ¿no? El uso de la ciencia, la tecnología para producir nuevos medicamentos para esas nuevas enfermedades. ¿Eso gracias a qué? A los intercambios de lectura entre profesionales, entre empresas o entre trabajadores. Por eso la lectura dice que promueve un entorno de trabajo más amigable y más saludable. No solamente local, regional, nacional, sino internacional. Los políticos, por ejemplo. Ahora se habla, por ejemplo, de una ideología latinoamericana, ¿no? Donde muchos países tienen el mismo perfil político. Otros países tienen otro perfil político. O sea, entre varios países, como así, se tienen la misma política. O sea, la lectura es grande. La lectura, los textos, los escritos de esos grandes pensadores, ideólogos o políticos, permite, ¿no?, a través de la lectura, esa difusión de una política en un determinado estado o país. La lectura, repito, no tiene fronteras. Hace que cada día, a través de un profesional, de un grupo de estudiantes, de trabajadores o de una empresa, sea más amigable y sea más saludable. Fomentar la innovación y el pensamiento creativo, eso es cierto. Antes, por ejemplo, no sé si te les expliqué, tenían que sacar una tesis. O perdón, tenían que presentar tu tesis, terminando, por ejemplo, los estudios en la universidad. El profesor te enseñaba, te enseñaba a hacer la tesis, muy bien, pero aparte tenías que investigar según tu tema que habías escogido. ¿Y dónde tenías que ir? A una biblioteca. Hay que buscar todos los textos, escúcheme bien,
que aporten información a la elaboración de tesis referente al tema que tú has escogido. O sea, no había tesis hecha. No, tenías que buscar información para hacer tu tesis. Y miren, y así era. Textos, 300, 400 hojas. Hasta se quedaba dormido uno buscando información. Pero era la lectura donde estaba la información. Ahí te indicaba el mecanismo, el proceso para elaborar tu tesis. Hoy en día, pues, gracias a las redes, ya tenemos un avance, ¿no? Que solamente con un par de teclas ya tenemos información no solamente del Perú, sino de cualquier parte del mundo, diferentes profesionales. Entonces, la lectura, ¿qué fomenta? Repito, porque si hay una tesis, ya porque si no sería plagio, hay una tesis, tú la copias, la presentas y ese es plagio. Eso no es investigación, te tiene que dar paso a la innovación, pero ¿gracias a qué? A la investigación, tienes que hacer lectura, tienes que investigar, buscar información, ¿para qué? Para que la tesis le des un tino creativo, o sea que no sea igual que la de antes, tenga algo de innovación, que sean las tesis propuestas, por ejemplo, a los nuevos retos del empresariado. Pero, ¿dónde están esos retos? Tienes que investigar, tienes que buscar información. Y eso gracias a la lectura, porque tienes que leer. Y está hablando a nivel de las profesiones. ¿Y las empresas cómo hacen? Las empresas, por ejemplo, intercambian experiencia entre empresas. Tengo un contenido, apliqué este contenido, me capacité en tal mecanismo de protección ante plagas, pásame esa información a nivel de empresa. En el caso hablamos de los gerentes, subgerentes o ingenieros. Tienen que hacer lectura, ¿no? La parte teórica, después lo llevan a la práctica. ¿Para qué? Y dicen, no, bueno, si eres así, yo lo puedo innovar. Lo puedo modificar, lo puedo complementar, o puedo restar. O sea, eso gracias a la lectura. Hablando a nivel empresarial, a nivel de empresas, a nivel de trabajadores. ¿Listo? Mejora, dice, las habilidades de expresión. Eso es cierto. Eso es cierto. Aquel que tiene habilidad en la lectura, tiene habilidad de expresión. Yo resalto mucho, por ejemplo, no soy partidario con lo que va a decir el señor, por ejemplo, Alan García. Él era un experto en lectura rápida. Él tenía capacidades y habilidades de lectoescritura. Él estudió lectura rápida. Por eso que era un gran orador. Él miraba un texto según sus estudios, él miraba las 2, 3 primeras líneas y ya estaba en la última. Ya sabía lo que había en esa página. O sea, era orador. Era crítico, era analítico. Yo lo admiraba, por ejemplo, su forma de expresar, su oratoria, su parte analítica, crítica, los discursos, por ejemplo, en las conferencias de prensa. Era una persona que tenía esas habilidades de expresión, pero gracias a qué? A la lectura. Entonces, vean ustedes, lectura rápida, por ejemplo. No sé si ustedes conocen. A ver, quiero ver si me están escuchando o están durmiendo. A ver, está Miranda, Zairitupa, Sánchez. A ver, quiero hacer una preguntita. Está Sánchez, está Gladys Castrejón, está Mendoza, está Javo, Sheila Herrera. A ver. Quiero hacer pregunta. ¿Me escuchan? Quiero hacer una preguntita. ¿Cuál es voy a preguntar, acá tengo registrado, tengo 2, 4, 6, 8, 9 registrados tengo acá. 9 A mí no me llamó, profesor. Apellido. Jiménez. Ya está anotado. Yo veo en pantalla y por eso que los tengo anotados acá. A ver, miren, le decía en ejemplo, repito, no soy partidario de su política, no soy.
pero sí de su habilidad de expresión. Del político Alan García, por ejemplo, un don de oratoria extraordinario. Según las informaciones, él estudió lectura rápida. ¿Qué cosa es lectura rápida? Es una habilidad, una destreza en la lectura. En la lectura. 2, 3 primeras líneas, ya estabas en la última. Pero por tu habilidad, no porque te salteaba, no. Ya se veía la correlación, no la secuencia del contenido, de tal manera que para él era fácil hacer un sentido analítico y crítico de una lectura. Extraordinario en su sector. Cada vez que yo lo veía, nunca le veía que era un papel para su discurso. Siempre lo veía así, una expresión espontánea. Pregunto, voy a llamar por apellido. ¿Qué cosa es la parte analítica, crítica de una lectura? Aquí, ¿qué cosa es eso? La parte analítica, crítica de una lectura. Voy a preguntar acá. Repito, está Miranda, Zairitupa, Chipana, Jiménez, Sheila, Javo, Mendoza, Sánchez y Gladys. ¿Sí? A ver. Sánchez. Sánchez. Sí, profesor, buenas noches. Sánchez. Sánchez. Sí, profesor, lo escucho. Ya, ¿cuál es la parte crítica y analítica de una lectura? ¿Cuál es? ¿A qué cosa es eso? Caramba, profesor. La parte crítica y analítica de una lectura. Sí, ¿cuál es? ¿Qué cosa es eso? Lo tengo en la cabeza. La parte crítica de la lectura podría ser, o viene a ser lo que, el problema de lo que se está narrando y la solución que se le va a dar. A ver, un ejemplo. El COVID. El COVID es el tema. Claro. ¿Cuál es Ya, la un parte problema. crítica? La parte analítica y la parte crítica. ¿Cuál es? La parte crítica vendría a ser, pues, el problema del COVID, que hoy en día está afectando a las personas, de mayor edad, o las personas que tienen problemas con pulmonares o asmáticas, las personas. Y la parte analítica vendría a ser cómo analizamos el problema y darle una solución. Podría ser cómo podríamos prevenir esa enfermedad. A ver, Como por ¿alguien más ejemplo, quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? Profesor, buenas noches. Miranda, dime. Profesor, la parte analítica de un texto es la parte de la comprensión que tenemos de él mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere explicar y cómo lo entendemos nosotros para poder expresarlo? La parte De analítica. comprensión. Ajá, la parte analítica es la parte de comprensión de la lectura. Y la crítica. Es el resultado final después de haber entendido, o sea, después de haber hecho la lectura y después de haber hecho la comprensión, se procede a hacer una crítica sobre lo que se ha entendido. Claro. En concreto, claro. COVID. Analizo. Descompongo todo el COVID, lo descompongo en todas sus partes. ¿Por qué el COVID? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se originó? Analizo. Parte analítica. Crítica. Voy a las acciones, a lo que yo entiendo por qué se dio el COVID, cómo afrontarlo, cómo solucionarlo. A lo que han dicho, los dos está bien. Los dos está bien. Esa es la parte analítica crítica de la lectura. Repito, Luis Alberto Sánchez, no soy aprista, no soy partidario de esa política, pero tomo como ejemplo. Manuel González Prada, lo he visto por video, no lo he conocido. He visto unos reportajes textuales
no oratoria, con críticas y análisis de la realidad gubernamental, que parecía hasta que hablaba en rima. Miren esa capacidad de expresión, miren esa habilidad de expresión. Pero gracias a qué? A la lectura. Muchos de ustedes, por ejemplo, van a dar un examen. ¿Qué tienen que hacer? Lectura. ¿No? Lectura y lectura. Van a ver un discurso. Lectura. Una fecha conmemorativa. Lectura. Voy, por ejemplo, a una empresa. Soy nuevo, me ha tocado el área tal. Comienzo a leer todas mis obligaciones y funciones, mis deberes. ¿No? En sí, ¿cuál es el trabajo que tengo que realizar? Gracias a la lectura. Y de por medio, desarrollo mis habilidades en esa área. Pero con conocimiento, con información, que es la lectura. ¿Listo? Seguimos acá. Estrategias para fomentar la lectura en las empresas. Contar con una biblioteca es muy necesario. Virtual, si es posible, pero debe haber. Organizar un club de biblioteca, o un club de amigos, o un club de recreación, o un club de información, como son los WhatsApp, por ejemplo, ahora más fácil. Ofrecer un pack de bienvenida a la empresa donde se ofrezcan libros. Es como un kit. No llega, por ejemplo, a conocer una empresa, te regala tu kit. Un pack. Recomendaciones, funciones de tu trabajo, las normas. Ya está. ¿Qué tienes que hacer para cumplir? Como un buen trabajador, hacer lectura, lo que te han dado. Hacer lectura. O sea, enterarte cómo va a ser tu trabajo. Enterarte a qué hora entra, a qué hora sale, cuál va a ser tu función, la hora de descanso, cómo va a ser tu sueldo, qué beneficios tiene, cómo debes proceder, por ejemplo, ante una enfermedad, ante un caso improvisto. Ahí está todo. Es igual como tu contrato. Lo primero que haces es lectura. Sí, entonces, esa es la lectura en las empresas. Muy necesario, primordial, si se puede decir así, hoy en día, porque permite mantener informado, capacitado y comunicado a los trabajadores. Bien, jóvenes, hasta acá entra la prueba el día de mañana, que es a las 8, termina un minuto antes de las 12 de la noche. 20 preguntas. Ya saben, hagan lectura de su material antes de responder. Un solo intento, hermano, por favor. No traten de corregir, porque al que corrige se va a la prueba con 1 o 2 preguntas. Ya, no hagan eso. Estos jóvenes, que tengan suerte y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Los alumnos que han participado tienen su nota pero oral, ¿ya? Sí lo tienen, ya están registrados. Gracias, profesor. No.